Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio. Bueno, pues iniciamos hoy una nueva sección que vamos a llamar Huella Española, que será un espacio para divulgar el legado español en el mundo entero. Y tenemos con nosotros a don Juan Ignacio Huenechea, a quien ya conocen ustedes porque es coordinador del Hispanic Council y ya estuvo presentando un folleto divulgativo sobre los símbolos españoles en Estados Unidos que había hecho el Hispanic Council. Muy buenos días, don Juan Ignacio. Muy buenos días, gracias por la invitación otra vez. Hoy vamos a hablar de dos cosas. Por un lado, este año se cumple el 250º aniversario de la fundación de San Diego, ¿no? Efectivamente, este año celebramos, lo celebramos en julio de hecho, que hace 250 años Fray Junípero Serra y Gaspar de Portolá fundaron la primera misión española en la Alta California, que fue San Diego de Alcalá, lo que a día de hoy es conocido como San Diego. Después de esa vinieron muchas otras, 21 en total, pero efectivamente marcó 1769 fue el inicio de la primera misión española en la Alta California. ¿Y cómo se llegó a esa fundación? Porque vendría precedida de la labor de muchos exploradores, ¿no? Bueno, en el caso de la Alta California es muy complejo, es raro, porque desde que se tiene constancia de que llegó el primer español a las costas de California fue en 1542. De hecho, la bandera de San Diego, en el informe que tú citabas, está representada esa fecha. Llegó Juan Rodríguez Cabrillo, reclamó el área para España. Sin embargo, en un tramo de casi más de 200 años, España no llevó expediciones a cabo. Bueno, Vizcaíno cartografió la costa, pero no se asentó España en la Alta California. ¿Por qué se decide entonces en el siglo XVIII empezar a subir, digamos, desde Baja California hacia Alta California? Pues un cierto conato de guerra fría con los rusos que empezaban a bajar por Alaska es lo que precipita los acontecimientos y se monta esta expedición llamada la Santa Expedición, comandada por Gaspar de Portolá, en la que participaba Fray Junípero Serra, entre otros muchos, y allí este fue el motivo por el que se empiezan a fundar las primeras ciudades en el estado de California. Gaspar de Portolá, leridano. Leridano, efectivamente. Para más señas. Efectivamente. Entonces alcanzan la abadía de San Diego, descubierta por Cabrillo, y en 1769 fundan una misión que es la que luego daría lugar a la que es hoy una de las 10 ciudades más grandes de Estados Unidos, ¿no? Forma parte de seguramente es de las 10 ciudades más grandes de Estados Unidos. Nosotros escribimos un artículo sobre cómo 4 de las 10 ciudades más importantes de Estados Unidos fueron fundadas por españoles. Pero bueno, es que hace escasos 11 días celebrábamos otra efeméride, 238 años de la fundación de Los Ángeles, por un jienense, Felipe de Neve. Podemos coger toda la costa, todo California, y encontraremos ciudades fundadas por españoles, pues evidentemente San Francisco, San José, Monterrey. Daría para un programa entero, yo creo, ¿no? De lo que podríamos hablar. Con mencionar, por cierto, el otro día encontré, gracias a Twitter, un mapa muy detallado que está en Wikimedia Commons sobre todas las fundaciones de ciudades, misiones, etcétera, de España en el sur de los Estados Unidos. Muy bueno. Efectivamente, sí. Bueno, además de que se cumplan 250 años de la fundación de San Diego, resulta que hoy empieza en Estados Unidos un mes muy especial, el de la herencia hispana. Efectivamente. Hoy, 15 de septiembre, comenzamos el mes de la herencia hispana en Estados Unidos. Para nosotros en The Hispanic Council es muy importante recordar esta fecha, y queremos que en España se empiece a conocer también, porque es un hito poco conocido. Y esta celebración comienza en el 68 con Lyndon B. Johnson, que proclama la Semana de la Herencia Hispana. Fue Reagan, más tarde, quien lo extiende a un mes, y básicamente lo que se trata es de recordar la importancia de la comunidad hispana y de los hispanos en la cultura, la historia, la sociedad estadounidense, y se le dedica este mes entero, ¿no? Y por lo tanto yo creo que hablábamos de la Fundación de San Diego, pues esto precisamente es herencia hispana, y deberíamos también estar orgullosos de participar de este mes y de esas celebraciones que se dan en el país. Es que en estos momentos, pues mucha gente en España no es consciente, pero hay más hispanos en Estados Unidos que en España. O sea, allí son 53 millones de personas. Tienen desde 2003 un portal de información en español del gobierno federal, porque hay mucha gente que prefiere acceder a la información en español. Y entre los 15, me he pasado en don Juan Ignacio un dato, entre los 15 apellidos más comunes de Estados Unidos, 4
son hispanos, ¿no? No, es innegable que la presencia hispana en Estados Unidos, la comunidad hispana es una comunidad cada vez con más fuerza, que tiene mayor peso político en la economía, en general en la cultura del país, pero a la vez no es una cosa solo actual, digamos. O sea, es decir, el legado hispano de Estados Unidos se remonta a la llegada de Juan Ponce de León a las costas de Florida. Es decir, en 1513 comienza una historia hispana de Estados Unidos que está en su ADN y que no debemos obviar y que se debe celebrar y recordar. Nosotros desde Hispanic Council pensamos que es muy importante este tipo de meses para poder hacer llegar a las nuevas generaciones de hispanos, a toda esta fuerza de la comunidad hispana que va a llegar en un futuro y que cada vez va a tener más peso, que sean conscientes de que tiene una historia muy rica y muy importante en el país. O sea, que no son... digamos, no es una cultura ni ajena a Estados Unidos, ni el español es ajeno tampoco a Estados Unidos, que es otro de los grandes debates que podemos... Creo que ya le conté la vez anterior que usted nos visitó la anécdota de ese colega mío de trabajo americano, tejano, llamado John López, que no hablaba una patata de español, sí, y que decía que el verdadero estadounidense era él, que sus antepasados habían llegado en 1600 y pico ahí a Texas y que estos anglosajones eran unos puñeteros advenedizos, ¿no? Yo no voy a compartir tal afirmación, pero hay un punto de todo esto. Yo creo que además nosotros desde Hispanic Council trabajamos mucho porque pensamos que la comunidad hispana, lo que decía, no debe sentirse pues un ciudadano de segunda dentro de Estados Unidos. Es decir, que la riqueza histórica y cultural de los hispanos en Estados Unidos forma parte de los Estados Unidos. Ahí lo encontramos, ¿no? A nosotros nos da mucha pena. Hablábamos antes de San Diego, pues por ejemplo, en los eventos de celebración del 250 aniversario, la presencia española estuvo relegada a un segundo plano. O sea, se invitó a las autoridades a asistir, pero no tomaron la palabra. Bueno, vamos a ver, es una efeméride hispana, española, y vemos que ese tipo de acciones buscan minar el legado hispano de los Estados Unidos, ¿no? Lo mismo ocurre pues con una celebración tan importante como el Columbus Day, que se enmarca dentro de este mes de la herencia hispana, se celebra el 12 de octubre, y que una vez más vamos a asistir tristemente a una revisión histórica que creemos no da lugar, llamando, bueno, pues esto, ¿no? Llamando a Colón genocida, criticando las misiones españolas, criticando las expediciones españolas en California. Precisamente California es uno de los estados más beligerantes con todo esto, ¿no? Y a nosotros nos da auténtica pena ver esto, y pensamos que una vez más el trabajo es desde la cultura, desde la educación y divulgando aquello que nos une más que lo que nos separa. Decía usted que el futuro de Estados Unidos, pues los hispanos cada vez representan una potencia mayor dentro del imperio americano. Algunos números curiosos. Entre 1993 y 2013, el número de trabajadores hispanos aumentó de 11,8 a 24,8 millones, es decir, se más que duplicó, representando en estos momentos el 16% de la fuerza laboral. 1 de cada 6 trabajadores estadounidenses es hispano en estos momentos. El número de empresas propiedad de hispanos creció un 43,6% entre 2002 y 2007, el doble que entre la población en general. Y en estos momentos resulta que el idioma oficial en algunos estados, en otros oficioso o oficial de facto, es el inglés, pero lo cierto es que hay 35 millones de estadounidenses que en su casa, con su familia, hablan español. Bueno, es que nosotros tratamos de publicar sobre todo todas estas estadísticas en nuestra página web, en hispaniccouncil.org, que lo pueden encontrar, está muy bien explicado, pero efectivamente la comunidad hispana, yo creo, poco a poco va despertando, cada vez están más asentados, hay hispanos de segunda, de tercera generación, los cuales yo creo que no se puede entender la vida política, económica, como estabas explicando, sin la aportación de la comunidad hispana actualmente en los Estados Unidos. Y quien no quiera verlo, por así decirlo, pues se equivoca, ¿no? Va a estar dejando fuera de la ecuación pues millones de personas que realmente van a ser, en cierto sentido, el motor del país
durante mucho tiempo. Y además es importante resaltar lo que usted trataba de transmitir antes, que no es que sea una especie de comunidad extraña al margen de los Estados Unidos, no, es una comunidad integrada en Estados Unidos, que se siente americana, que siente los Estados Unidos en español, y ya está, y sin ningún tipo de problema, y están muy orgullosos de los Estados Unidos y de su herencia hispana. Y recuerdo una entrevista hilarante que hubo durante las presidenciales americanas, donde pues un medio de comunicación cercano al Partido Demócrata entrevistaba a uno por la calle y le decía: ¿y usted como hispano qué opina de Trump? Y entonces el otro se le quedaba mirando y decía: oiga, perdone, yo antes que hispano soy estadounidense, entonces ¿por qué me pregunta que como hispano? Americano. Yo soy como ciudadano americano. Exacto. Y por tanto tengo mis opiniones, y lo otro pues es una característica mía de la que me siento muy orgulloso, pero oiga, que en fin, que no, Sí, no viene a cuento, ¿no? Nosotros así lo vemos precisamente, es decir, los ciudadanos americanos que aman su legado hispano. Pues hemos hablado en este programa también de San Agustín, de la ciudad más antigua de Estados Unidos, fundada por españoles. Son los propios estadounidenses los que tienen ese amor por su historia, y eso es lo que a nosotros nos gustaría poder hacer extensivo a toda la comunidad americana y a toda la comunidad hispana, es decir, que realmente sean conscientes de eso, ¿no? De hecho, hemos sacado, si me permites, una campaña para que los oyentes que quieran colaborar a esta difusión sobre el informe de Cristóbal Colón del que hablamos. Hemos sacado una campaña de crowdfunding para ayudarnos a poder costear cuantas más iniciativas para difundir la figura de Cristóbal Colón en Estados Unidos, defender su legado, defender los ataques que sufre la figura de Cristóbal Colón. Y pensamos que es fundamental, porque al fin y al cabo, y esto lo hablaba con un profesor de historia de la Johns Hopkins University, es un catedrático, que él nos contaba como que a veces es más fácil buscar el enemigo fuera. Es decir, hay que hacer una revisión sobre la historia y sobre el posible genocidio contra los pueblos nativos. Nadie de Estados Unidos, y él era americano, nada de hispano, decía, nadie va a buscar en casa al enemigo, ¿no? Entonces, pues cogemos Colón, nos cogemos el mundo hispano como algo ajeno. Pues no, señores, la comunidad hispana es que lleva parte activa en Estados Unidos desde hace más de 500 años. Nosotros hacemos una campaña que animo a todo el mundo que le interese esto y que nos ayude a divulgarlo, porque además damos pues buenos beneficios. ¿Dónde pueden informarse acerca de esa campaña y colaborar? Pues en nuestra página web, en hispaniccouncil.org. Ahí en la portada van a encontrar el enlace, y si no, en cualquiera de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, también encontrarán el enlace a la campaña. Y les agradecemos ya a todos los que han donado, que ya vamos avanzando, y a los que se sumen a esta defensa de lo hispano en este mes de la herencia hispana. Pues muchísimas gracias, don Juan Ignacio.